Hoy me da mucho gusto poder compartir una historia que me ocurrió junto a mi padre y que se situó en el pueblo de Los Altos de Prado, en el estado de Hidalgo, en México. Mi familia es originaria de un pueblo ubicado en la zona montañosa de ese estado, donde una de las actividades más comunes que la gente del pueblo hace es ir de cacería al inmenso bosque que rodea toda aquella zona. En una ocasión mi padre y yo salimos muy temprano de casa con la intención de ir al bosque y atrapar algunas presas que servirían como alimento para las próximas semanas. Él y yo partimos de la casa como a las 5 de la madrugada y estuvimos caminando por horas dentro de aquel bosque que aunque no conocíamos del todo, sí lo ubicábamos bien en ciertas partes. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando mi padre y yo estábamos sentados a pie de un árbol comiendo, cuando escuchamos un disparo fuerte y claro. Aunque fue sonoro, dedujimos que estaba algo lejos, pues el eco resonó a una enorme distancia. Mi padre dijo que quizás era alguna persona del pueblo que al igual que nosotros había salido a cazar algo. Después de eso seguimos por el bosque tratando de atrapar alguna presa. Las horas pasaron hasta dadas las 5 de la tarde. Para ese entonces ya teníamos un par de conejos en la mano, pero no era lo que esperábamos. Pensamos en hallar algo más grande, pero no hubo buena suerte. De hecho, dice mi padre que ese día el bosque estuvo muy tranquilo, más de lo normal. Él y yo conversábamos cuando escuchamos otro disparo, pero esta vez mucho más cerca, como si quien detonara el arma estuviera a unos metros de nosotros. Mi padre dijo que era hora de regresar, pues la tarde ya estaba cayendo y no era bueno estar de noche en el bosque, y más sabiendo que alguien estaba cazando cerca, ya que podía confundirnos con alguna presa a la distancia y hacernos daño. Los dos empezamos a caminar de regreso a casa, cuando volvimos a escuchar un tercer disparo, pero estaba acompañado de un grito desgarrador. Ahí fue que los dos nos sentimos muy angustiados, pues algo malo estaba pasando. Apresuramos el paso lo más que pudimos y aprovechamos la poca luz del sol para tomar el sendero más cerca al pueblo. Mi padre y yo íbamos por aquel camino cuando, de pronto, un hombre salió de entre el bosque gritando y pidiendo ayuda. Aquel hombre era don Tomás, un conocido del pueblo. Mi padre se acercó a él y le preguntó qué le ocurría. El señor dijo que corriéramos. Él ya estaba cerca. Mi padre vio a ese hombre que estaba muy mal. Tenía la ropa sucia, la cara llena de lodo y sangre, además que estaba muy alterado. ¿Qué te sucede? ¿Quién viene? ¿Qué pasó? ¿Qué viste?, preguntó mi padre. Don Tomás apenas si pudo articular palabra cuando de entre los árboles algo se asomó. De uno de los troncos de aquel bosque vimos como una cara se asomó viéndonos fijamente. Yo logré distinguir eso y le dije a mi padre. Don Tomás dijo que eso que se asomó era lo que lo estaba siguiendo. Realmente no sé de qué se trataba porque solo se veía un ojo y parte de una cara que se asomaba por detrás de un tronco. Pero lo que sí sabía era que eso era algo muy alto, pues la cara estaba a unos 2,5 metros de altura en la casi copa del árbol. Eso nos dio mala espina, así que mi padre y yo ayudamos a don Tomás para salir corriendo de regreso al pueblo. Aquello que vimos en el bosque creo que ya no nos siguió porque ya no vimos nada de regreso a casa. Sin embargo, cada vez que le preguntábamos a don Tomás qué era eso, él nunca dijo nada, solo mencionó que no era una criatura de Dios. Jamás ha dicho o mencionado qué rayos se encontró en el bosque,
y hasta cierto punto creo que está bien, porque no me gustaría escuchar qué vio ese hombre. Muy buenas noches, Memo. Antes que nada me presento ante todos ustedes. Me llamo Tadeo y soy orgullosamente boliviano. Y es desde mi país que te cuento esta historia, que aunque la he relatado un sinfín de veces, prácticamente nadie me cree salvo mi familia. Yo soy proveniente de un poblado llamado Charagua, ubicado en el departamento de Santa Cruz. Este lugar está ubicado en una parte elevada donde hay grandes cordilleras de montañas y donde el clima frío abunda por casi todas partes. En el año 2008, cuando tenía cerca de 18 años, había avisado en casa que iría de cacería en las montañas cerca del pueblo. Mi madre me dio su bendición y dijo que no tardara mucho en volver, ya que ese día estaba algo nublado y era algo probable que empezara a llover temprano. Con toda la intención de cazar algo en las montañas, salí de la casa y empecé a subir por aquellas empinadas colinas. Sin embargo, así como lo dijo mi madre, en cuestión de horas el cielo, que estaba despejado por completo, se empezó a tornar de color gris y nubes cargadas de lluvia se veían muy a lo lejos. Para cuando quise reaccionar y regresar a la casa ya era tarde. La lluvia, que no era para nada suave, me atrapó en medio de aquellas montañas. Me refugié entre unas grandes rocas esperando que la tempestad pasara, pero lejos de eso el diluvio se hizo más y más fuerte, tanto que incluso uno de los árboles que estaba de frente a mí fue derribado por los fuertes vientos y la lluvia que emblandecieron sus raíces. Estuve ahí por buenas horas, hasta que la noche cayó, pero la lluvia no calmaba. Por suerte tenía una linterna de mano, la cual me ayudó a iluminarme y darme un poco más de confianza ante aquel tormentoso momento. Cuando la lluvia bajó la intensidad, aproveché para regresar al pueblo, ya que no sabía si nuevamente empezaría a llover fuerte. Pensé en tomar el camino que baja por la montaña y atraviesa el río para cortar camino y llegar más rápido a la casa. Estaba caminando, casi corriendo por aquel sendero, cuando la luz de la linterna iluminó a un hombre parado justo en medio de aquel camino. La noche, la lluvia y el ruido de aullidos hicieron que eso se volviera muy extraño. ¿Para dónde vas, joven?, preguntó el señor. Para el pueblo. La lluvia me tomó por sorpresa en la montaña y ahorita voy de regreso antes que llueva más fuerte. El señor, quien al verlo traté de adivinar quién era, pero por más que hice el intento no pude. Este hombre se me quedó viendo algo extraño. Quise rodearlo para seguir por el sendero, pero él no me dejó. Se interpuso justo en mi camino. Oye, te recomiendo que no sigas por este camino, joven. Si te vas por ahí te va a pasar algo malo. Mejor sube la montaña y baja del otro lado. El camino es más largo, pero es más seguro. No entendí lo que ese hombre me quiso dar a entender. Yo sabía que si seguía por el río llegaría en menos de media hora, y si subía por la montaña tardaría más de hora y media. Agradecí ese gesto del hombre, pero le dije que me diera permiso porque pensaba irme por el río. El hombre se me quedó viendo con unos ojos muy retadores. Apuntó su dedo hacia la cima de la montaña y sin decir nada me dio a entender que no me dejaría pasar. En ese momento me di cuenta de dos cosas de ese hombre. La primera era que éste estaba descalzo. No tenía puesto ningún tipo de calzado. Y lo segundo era que sus ojos no tenían pupilas normales. Solo era un punto negro lo que había en el centro de sus ojos. Al ver eso me dio mucho miedo,
así que caminé hacia atrás y empecé a subir la montaña. La verdad subí no por lo que me dijo el señor, sino más bien por el miedo que me dio al verlo. Tardé más de 1 hora en subir y bajar esa montaña, pero llegué sano y salvo. Cuando entré a la casa, mi madre me abrazó fuerte y entre lágrimas dijo que pensó que me había pasado algo malo. Le pregunté por qué creyó eso. Ella dijo que la lluvia de ese día desbordó el río y arrastró todo lo cercano. Eso me hizo pensar que si no le hubiera hecho caso a ese hombre, quizás de haber seguido por el sendero del río, este me hubiera arrastrado en algún punto. Nunca supe quién fue ese hombre, pero mi madre dice que fue un espíritu de la montaña que evitó que me pasara algo malo. Buenas noches, me llamo Jairo y soy un cazador experimentado desde hace mucho tiempo. No me jacto de ser bueno por talento, pero sí por experiencia, ya que he pasado años explorando los bosques de Estados Unidos en busca de presas de todo tipo, pero en todos mis años de experiencia, jamás me había encontrado con algo como esto. Una noche decidí aventurarme en un denso bosque de la región de Appalachia, un lugar que tiene algo de misticismo entre los lugareños, y que si de algo se destaca es por los avistamientos de cosas. En esa ocasión el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, cuando decidí internarme más en el bosque en busca de una buena presa. Sin embargo, la tarde se fue desvaneciendo más rápido de lo esperado, y la oscuridad me envolvió con un manto oscuro. El viento susurraba entre los árboles, y los sonidos de la noche empezaban a inquietarme bastante. Fue por eso que decidí dar media vuelta para regresar a la camioneta antes de que la noche se volviera más densa. Pero conforme avanzaba, los senderos parecían cambiar como si el mismo bosque jugara con mi mente. Mi corazón latía con fuerza y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Fue entonces cuando lo vi. Una figura oscura, de enormes cuernos, que se alzaba enfrente de mí en la penumbra. Mi instinto de cazador se activó de inmediato, pero algo en esa criatura me llenó de miedo denso. Aunque a esa cosa la tenía de frente, esta no se movía, solo me observaba con ojos luminosos y malignos. Me acerqué con cautela sin apartar la mirada de aquel ser, y cuando estuve lo suficientemente cerca, noté algo aún más perturbador. Este ser tenía manos pequeñas como las de un bebé que colgaban de sus mejillas. Aquellas manos tenían voluntad propia, porque se movían de un lado a otro como si quisieran tocar o agarrar algo. Una extraña y repulsiva sensación me recorrió la espalda mientras intentaba comprender qué era lo que estaba viendo. Antes de que pudiera reaccionar, la criatura emitió un gruñido gutural y se lanzó hacia mí con una velocidad sobrenatural. Mis instintos de supervivencia se activaron y corrí desesperadamente entre los árboles, con la bestia pisándome los talones. Por suerte logré alcanzar mi camioneta, pero el miedo seguía latente en mi pecho. Arranqué el motor y me alejé a toda velocidad, sin atreverme a mirar atrás. Desde entonces nunca más he vuelto a cazar en ese bosque. La imagen de aquel ser con cuernos y manos extrañas sigue atormentándome incluso en mis sueños, recordándome que en la oscuridad del bosque hay horrores que nunca podrán ser explicados ni olvidados. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video.
te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.